Este es un panel sobre la jefatura de gabinete de ministros a 25 años de su creación. El 8 de julio de 1995 comenzó a funcionar la jefatura de gabinete de ministros, que fue una de las instituciones incorporadas por la reforma de 1994 a nuestra Constitución y cuyo propósito era doble: aumentar la responsabilidad política del Poder Ejecutivo frente al Congreso y también aliviar de alguna manera la carga administrativa que pesaba sobre el presidente de la Nación. A 25 años de su funcionamiento, desde el principio aparecieron algunos problemas en el diseño y entonces hubo mucha expectativa en el desenvolvimiento de esta institución. Para evaluarla y poner de manifiesto lo que ha sucedido en estos 25 años, contamos con tres integrantes de este panel que van a sumar tres perspectivas: una analítica, una más bien que proviene de la práctica empírica del ejercicio de esa función, y una evaluación académica. En el primer caso va a exponer Natalia Aquilino, que es politóloga y miembro del CIPEC, directora de investigación del CIPEC, y que recientemente, con otra colega, ha hecho un análisis de la institución Jefatura de Gabinete de Ministros. Luego, el doctor Juan Manuel Abal Medina, que casi no necesita presentación porque fue jefe de Gabinete de Ministros y antes de eso fue subsecretario y secretario en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Eso tiene una trayectoria de más de 12 años en la Jefatura de Gabinete de Ministros. También fue senador nacional y es politólogo de la UBA y tiene un doctorado en Ciencias Políticas en Flaxo, México, Georgetown. Y finalmente va a cerrar esta exposición María Eugenia Coutinho, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Itela, máster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y profesora en la Universidad de Itela. Me olvidé de decir que yo soy Hugo Dal Bosco, que soy doctor en Ciencias Políticas por la UCA, máster por la Universidad de San Andrés también, y que soy administrador gubernamental y miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Con ustedes, Natalia Aquilino. Bueno, muchas gracias, Hugo, por esta invitación y muchas felicitaciones al Congreso por organizar esta tarea en estos tiempos tan complejos. Así que gracias por invitarnos a compartir este espacio y un gusto compartirlo con María Eugenia, que además fue una persona muy importante para que podamos hacer este trabajo, que nos ayudó mucho a pensarlo. Y muchas gracias también a Juan Manuel, que participó de un foro de discusión que hicimos con ex jefes de gabinete, con mucha generosidad, poniendo sus conocimientos al público. Así que para nosotros es un tema súper importante desde CIPEC. Venimos trabajando en el tema de jefatura de gabinete hace muchos años, viendo distintos aspectos, pensando cómo podemos contribuir con mucha modestia, por supuesto, y con mucha humildad a una conversación que nutra una necesidad que creemos que tiene esta institución, que es ponerla en valor y tratar de pensarla a futuro para fortalecerla, ¿no? Siempre en esta línea de pensarla como una institución clave de la presidencia en Argentina, y en ese sentido lo que buscamos sencillamente es que tenga más y mejores capacidades. Como bien decía Hugo al principio, nosotros también compartimos la idea de que quizás la jefatura real, la que existe, no resolvió o no resuelve de manera integral todas las preocupaciones que tenían los convencionales constituyentes, pero que sí, en el 94, pero sí que en estos primeros 25 años se transformó en un actor clave en lo que nosotros llamamos el reordenamiento de la estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo, en un trabajo que hicimos este año con Jimena Rubio y con Juan Manuel Escolari del equipo de CIPEC. Ese trabajo lo que pretende es analizar qué sucedió hasta ahora desde varios puntos de vista y aprender, para proponer algunas recomendaciones y sugerir algunos cursos de acción. Pasaron 15 jefes de gabinete en estos años, de 10 presidentes distintos. Pudimos entrevistar a muchos de ellos para este trabajo.
Todos fueron muy generosos y compartieron su conocimiento. Y también hicimos una profunda mirada del aspecto normativo de la jefatura, ¿no? Ahí lo que tratamos de trabajar en profundidad fueron las leyes del ministerio que impulsaron los diferentes gobiernos, y trabajamos en analizar y en profundidad las 1.570 funciones que tuvo la jefatura desde su inicio hasta la actualidad. Me gustaría entonces compartir con ustedes qué surge de ese análisis cualitativo a través de las entrevistas y también normativo, sacar algunas conclusiones muy preliminares para conversar, por supuesto, y para someterlas a debate, y después proponer algunas líneas de acción. Así que lo que nosotros primero vimos de llevar adelante este trabajo es que uno podría ordenar o clasificar las funciones que ha tenido la jefatura estos años en 4 grandes grupos. La primera es la de orientación estratégica, que para nosotros, por supuesto, es la más importante, que es aquella que se encarga más que nada de la planificación, de la coordinación, de la mirada estratégica del gobierno. La segunda es una tarea más de administración general, que como bien dijo Hugo, se pensó, digamos, sacar al presidente, pero que finalmente terminó concentrando muchísimo en la jefatura y terminó siendo una parte súper importante. Ahora vamos a ver que la más importante del ejercicio de la jefatura. La ejecución de programas y políticas como otra de las funciones, del grupo de funciones críticas, y la de gestión pública, ¿no? Entonces, vemos que hay mucha concentración en estas grandes grupos de funciones. La que más se destaca, como decía recién, es la administración general. En todo el periodo, según nuestros cálculos, el 38% de las funciones estuvo concentrada en la administración general. Después hay un 24% que se la lleva la ejecución de programas y políticas, un 21% que se lo lleva gestión pública y un 16% que se lo lleva orientación estratégica, que es la que ha quedado como menos relegada. Lo que aparece además de esta preponderancia de una de las funciones es también, si uno lo mira y cruza esta información con distintos gobiernos y distintos perfiles de diseño de la jefatura, pero también de contenido político e ideológico de los distintos gobiernos que han participado y que han sido artífices, digamos, de los últimos tiempos, es que vemos determinadas continuidades. La de orientación estratégica como función aparece mucho más marcada en la primera parte de inicio de la jefatura, entre el 95 y hasta la crisis del 2001-2002. Después desciende en el porcentaje total de carga de trabajo y toma de alguna manera retoma entre 2016 y 2017. Con la de administración general pasa algo diferente, que es que se concentra con una presencia y una carga muy importante entre 1997 hasta 2002 y después entre el del 2018 y el 2020. La ejecución de programas y políticas coincide con los gobiernos, con los 2 primeros gobiernos de Cristina, entre 2006 y 2015, y la de gestión pública se ve más marcadamente entre también los primeros años de la jefatura, 95-98, y después retoma en 2016-2017, ¿no? Esto configura de alguna manera como a trazo grueso, de más está decirlo, los invito a leer el trabajo donde está mucho más delicadamente expuesto, con mucho más tiempo, determinados modelos de concepción de la jefatura a la luz de los distintos presidentes y de las distintas administraciones gubernamentales. Con todo, la función que a nosotros más nos interesa, más nos preocupa para resaltar y para trabajar a futuro, tiene que ver con el bajo desarrollo e institucionalización que ha tenido la función de orientación estratégica, ¿no? Si uno toma esa función, que como decíamos antes llega solo al 16% del volumen total de trabajo, y uno la puede diseccionar en 3 grandes subfunciones que son para nosotros también las que son críticas: planificación, coordinación, monitoreo y evaluación. Ve que hay una preponderancia clara de la de coordinación con un 59%, la de monitoreo y evaluación con un 27% y la de planificación con un 14%. ¿Por qué pensamos que esta función es crítica? Porque creemos que de alguna manera las tendencias internacionales, los aprendizajes locales y las características específicas que tiene la institución en nuestro país la hacen tener la potencialidad de ser un centro de gobierno, ¿no? De reunir de alguna manera a todas las áreas en una mirada más de coordinación y en una mirada que interpele, digamos, al Estado desde el largo plazo, desde la conducción de los asuntos estratégicos, desde la coordinación de las políticas clave. Por eso se nos ocurren o pensamos 3 líneas grandes de recomendaciones para
para fortalecer y para pensar los próximos 25 años y también para terminar y darle tiempo al resto. La primera es que nos parece necesario que la jefatura avance en lo que llamamos especialización funcional, ¿no? Entenderla más como un área central de gobierno le impone tener muchísimas más condiciones estructurales para apoyar la toma de decisiones presidenciales. Y para eso necesita una mirada muchísimo más específica, muchísimo más técnica, y para nosotros idealmente debería apoyarse en tres grandes elementos. El primero, en el liderazgo de un plan de gobierno de mediano y largo plazo que esté articulado con los compromisos internacionales en este sentido, como los objetivos de desarrollo del milenio. En segundo lugar, nos parece crítico que tenga una función rectora en todo lo que tiene que ver con los sistemas de información del Estado. Ahí creemos que hay también una ausencia de conducción, hay muchísima descentralización y cada vez más para tomar decisiones estratégicas se necesita información de calidad, información agregada, leída de una manera coherente y nos parece que la idea que de alguna manera aparece en la primera jefatura, por lo menos eso nos decía Jorge Rodríguez, de coordinar y de tener la función rectora de los sistemas de información, nos parece que sería un gran avance, al igual que la creación de una Agencia Nacional de Evaluación que esté en el ámbito de esta agencia, nos parece sumamente crítico y es algo que hemos conversado muchas veces también con Juan Manuel y con María Eugenia. La segunda línea que nos parece importantísima es el fortalecimiento de la orientación estratégica. Ahí creemos que sabemos que hay un límite, que es de diseño institucional, pero creemos que hay herramientas para potenciar el liderazgo de la autoridad política, ¿no? En jefatura quizás es fácil decirlo, pero me imagino que va a ser difícil hacerlo, avanzando en una coordinación más sistemática del gabinete y en un monitoreo y evaluación más integrales de las políticas estratégicas, por lo menos. Y la última línea que nos parece o que nos hace sentido proponer para construir más y mejor jefatura, digamos, es el desarrollo de capacidades político-institucionales, ¿no? Ahí vemos a la jefatura también con una capacidad para contribuir a un mejor desempeño de todo lo que tiene que ver con las metas jurisdiccionales de los distintos ministerios, con todo lo que tiene que ver con potenciar su capacidad de asistencia técnica, ¿no? Creemos que ahí también hay toda una parte, digamos, que puede ser sujeto de mejora. Así que por nuestra parte queríamos contribuir con este pequeño trabajo que hemos hecho este año para celebrar y para subrayar la necesidad de que la jefatura de gabinete de ministros siga siendo una entidad que esté en el corazón del gobierno. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahora le damos la palabra a Juan Manuel. Te escuchamos, Juan. Bueno, muchas gracias, Hugo, y a la asociación por esta invitación. Saludarlos a todos y a todas los que nos estén escuchando hoy de esta manera tan particular y también agradecerte por haber invitado a participar de un panel con dos prestigiosas colegas como María Eugenia y como Natalia. María Eugenia es una persona que más y mejor ha estudiado esta figura y Natalia lo dijo muy sutilmente, pero realmente el informe sobre la jefatura de gabinete es lo mejor que he leído al respecto, así que a ambas mis felicitaciones y a la asociación el agradecimiento. Como dijiste al principio, mi rol en esta mesa es particular, porque en algún sentido soy objeto y sujeto de investigación, un poco recordando a las técnicas de la antropología, la observación participante o algo por el estilo, me permitió mirar como un Malinowski, digamos, como un argonauta, particularmente esta función. Y bueno, vuelvo a decirlo, me han ayudado mucho esto, el informe de Natalia y obviamente las obras y las charlas que he tenido con María Eugenia. Básicamente una introducción general. Todos lo saben, pero es importante recalcar. La jefatura de gabinete de ministros no fue el producto de un estudio pensado de un diseño para mejorar la administración del gobierno, ni tampoco el producto de un trabajo vinculado a cambiar el régimen político, sino que fue el subproducto de un acuerdo, de un pacto bipartidista, el llamado Pacto de Olivos, en el cual los dos actores fijaron un conjunto de instituciones que después se plasmaron en la reforma del 94. Y se plasmaba de una manera particular en este caso. ¿Por qué? Porque yo diría que dentro de ese acuerdo político hubo tres tipos conjuntos de instituciones. Estaban las que eran el objetivo de cada uno de los actores, por ejemplo, muy claramente la reelección por parte del peronismo, el tercer senador, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires por parte del radicalismo. Un segundo paquete de institutos que tenían que ver con
lo que consensuaban entre ellos, lo que les parecía bien, o incluso fue sugerido por otros actores en la propia constituyente, la elección directa del presidente, el rango institucional, el rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, el defensor del pueblo, que también no tuvo demasiados problemas, y un tercer grupo de instrumentos, en los cuales el más conocido es la jefatura de gabinete, que desde el principio tuvieron que ver con una cierta esquizofrenia, una cuestión contradictoria, que tenían que ver con que uno de los actores las pensaba para moderar o limitar el presidencialismo, y el otro actor, que era encima el más relevante, lo pensaba exactamente para lo contrario. En ese tercer grupo, obviamente, está la jefatura de gabinete, el Consejo de la Magistratura, posiblemente la autonomía del Ministerio Fiscal, pero la jefatura de gabinete es el más claro, o sea, es un instrumento, un instituto que surge con cierta esquizofrenia originaria, cierto problema de personalidad, en el cual se plasma en el texto en algún sentido para hacer una cosa y en algún sentido para hacer otra, y las dos cosas conviven en la misma figura. ¿Cuáles son estas dos cosas? No voy a aburrirlos, obviamente la primera, que plantó el radicalismo, tiene que ver con moderar, limitar el presidencialismo, las discusiones de esos años de ciencia política, los objetivos que ya estaban en el Consejo de Consolidación para la Democracia, fueron planteados de una manera muy explícita. Uno va a las actas de la Constituyente y va a escuchar a los constituyentes del radicalismo diciendo que esta figura viene a moderar el presidencialismo, con mucha claridad. Por otro lado, Menem, el otro actor, que se pensaba ya en la reelección, obviamente, pensaba esta figura con poco más que un secretario general. Era un secretario general, un instrumento de lo que María Eugenia ha definido con mucha claridad como del área claramente presidencial, de la arena presidencial del gobierno. Poco más que eso y poco. Tanto es así que el primer jefe de gabinete fue justamente Eduardo Bauzá, que venía de ser secretario general de gobierno. Es decir, surge con esos dos objetivos que conviven problemáticamente entre sí. Por un lado, es una figura que obviamente tiene rasgo constitucional, con lo cual se diferencia del resto de los ministros, tiene un conjunto de atribuciones que en lo formal lo ponen muy por arriba, entre comillas, del resto de los ministros, tiene que hablarle al Parlamento, tiene que dar informes al Parlamento, y por lo tanto tiene algún aire del primer ministro del semipresidencialismo francés, para poner un ejemplo muy claro. Pero por el otro lado, es designada simplemente por el presidente. Esto para nosotros es el elemento central. ¿Por qué? Porque incluso otros funcionarios del Ejecutivo de menor rango, embajadores, directores del Banco Central, son nombrados por lo menos con acuerdo parlamentario. Esta figura al principio no la tiene. Más allá de que pueda ser depuesta por un mecanismo un poco engorroso, lo cierto es que desde el principio quedó claro que sus posibilidades de limitar al que te designa son obviamente bastante relativas. No hace falta estudiar ciencia política para darse cuenta de eso. Con lo cual, esta figura surgió desde el principio con esta cuestión contradictoria. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Que básicamente es una figura que se ha ido inventando, se ha ido construyendo mientras navegaba, se ha ido inventando a sí misma, a partir de determinadas cuestiones constitucionales que le dan un estatus permanentemente muy superior a un secretario general. El secretario general, recuerden, no tiene rango de ministro, pero ni siquiera es un ministro en sentido estricto, pero mucho menores, como dijimos antes, que un primer ministro del semipresidencialismo, obviamente. Con lo cual, esta figura ha ido construyéndose a sí misma, y creo yo, de una manera paulatina y muy clara, ganando relevancia y poder, básicamente por desarrollar estas tareas que ambas han definido en el informe, María Eugenia en sus trabajos, como lo que podemos llamar la coordinación gubernamental. La principal tarea de un jefe de gabinete, más allá de las otras, es centralmente trabajar en la coordinación del gobierno. Y no solo en la coordinación del gobierno en términos de Poder Ejecutivo Nacional, sino yo diría incluso más allá, en la coordinación, por ejemplo, en la arena federal, con gobernadores e incluso con intendentes, con niveles subnacionales de gobierno. Me parece que la jefatura se ha ido construyendo institucionalmente así, partiendo con muy pocas herramientas técnicas, administrativas y muy pocas capacidades. Con el transcurso del tiempo, cada uno de los jefes de gabinete fue generando alguna de estas figuras en alguna de estas naturalezas. Obviamente, en esta tarea ha dependido mucho también la relevancia o no de algún área. Por ejemplo, para todo lo que es la coordinación gubernamental presupuestaria, que está fijada por la evaluación presupuestaria, esta se ha dado con mucho más claridad cuando no hay un ministro, un Ministerio de Economía muy fuerte, que cuando sí lo hay. Y a la vez, lo que es la coordinación gubernamental en el plano federal con los gobernadores,
tiene que ver también si hay un ministro de Interior muy fuerte, que tiene atribuciones y se dedica al tema, o no lo tiene. Pero más allá de eso, la tendencia general ha sido acrecentar esta tarea de coordinación gubernamental, que creo yo es obviamente muy relevante. Esta tarea es la que menos se ve para afuera, porque uno la ve cuando explota alguna acción. No ve un jefe de gabinete coordinando cuando hay un gran problema que explota. Cualquier crisis, ahí se sale en los diarios y ahí se lo ve. En el día a día, por eso también es difícil de mensurar y difícil de mirar académicamente, tiene más que ver con la coordinación permanente de las políticas que cada vez vinculan a más áreas del gobierno y las permanentes disputas que hay al interior de ese gobierno. Entonces me parece que es ahí donde la jefatura de gabinete ha ido construyendo un conjunto de instrumentos y capacidades político-administrativas para colaborar cada vez más fuertemente en esta área. En ese sentido, coincido también con lo que planteaba Natalia, ahí el área de evaluación de estrategia, orientación de estrategia que ella mencionaba y que también puede ser entendida como central en una jefatura de gabinete, no lo ha sido hasta ahora. En algún momento, cuanto más relevancia tenía esta área, menos relevancia tenía el jefe de gabinete, como que se corría el día a día y se dedicaba más como a mirar e investigar, ¿no? Sin poner nombres ni apellidos de ninguno de mis colegas, pero digamos, hay cierta tendencia de esto. Con lo cual, acá tenemos un desafío interesante, porque yo coincido que una de las potencialidades que debería tener esta área es sumar esa orientación estratégica, pero no como algo aislado casi de ver los sistemas de investigación, sino sumarlo a la coordinación gubernamental. Y por eso yo intenté empezar en mi gestión con algún programa de evaluación del impacto de las políticas públicas, que empezó como una prueba piloto, pero digamos, me parece que hay un área interesante de sumarle esta tarea que ha sabido construir los distintos jefes de gabinete a lo largo de estos 25 años, sumarle la orientación estratégica, sabiendo siempre que va a ser una figura muy atada al día a día. Yo lo charlé varias veces con María Eugenia. Hay una tarea muy clara del jefe de gabinete, que es la tarea del bombero. Es el que sale cuando hay un lío a arreglarlo. Se vea o no se vea, esté en la tapa de los diarios o esté simplemente en la interna del gobierno, entre los ministros o los gobernadores. Pero me parece que sumar orientación estratégica a esta tarea de coordinación gubernamental creo que es un camino interesante para seguir dándole mayor fuerza y capacidad de colaboración, de colaborar y mejorar la administración pública a una figura, reitero, que en 25 años obviamente no fue el primer ministro francés, limitó al presidente, y mucho menos pudo ser un fusible, porque no tuvo esa relevancia para hacerlo, pero siempre fue bastante más que ese secretario general que pensaba quizá Menem cuando hizo el primer decreto que instauró esa figura. Si me permiten alguna analogía no del todo correcta, en algún sentido su tarea se parece un poco más al Chief of Staff de la Casa Blanca, ¿no? Al jefe del equipo de gobierno, terminó pareciéndose más a eso que a otra cosa. ¿Qué diría yo? También en términos de propuestas con orientación estratégica, también habría que asumir que no es un primer ministro y quizá dejarle de darle relevancia a figuras que tienen más que ver con cosas que no es. Estoy hablando, por ejemplo, del típico tema de los informes del jefe de gabinete. Los informes del jefe de gabinete tienen sentido si es un primer ministro. Si va al Parlamento, discute y cambia políticas. Al no serlo, como todos sabemos, se transformó en una práctica muy ritual, una práctica ritualística, en la cual los jefes de gabinete o van a defender políticas casi como una tribuna o los otros a chicanear, y ha perdido mucho sentido y quizás habría que reinventar, pensar nuevas figuras que le permitan vincularse con el Parlamento, porque es su tarea constitucional, sin ninguna duda, pero de maneras más ricas y provechosas que yendo a hablar para chicanearse mutuamente, como nos ha tocado en buena medida a todos los que hemos estado acercando. Entonces, un minuto, Juan. Darle reitero, ya estamos cerrando, como mirada hacia adelante, fortalecer sus capacidades de coordinación gubernamental, sumarles en lo posible todo lo que tenga que ver con la orientación estratégica del Estado y mejorar, cambiar y digamos, haciendo explícito algunas figuras que realmente simbólicamente suenan muy relevantes, pero terminan no aportándole nada al conjunto de la población ni tampoco a la administración pública, y buscando mecanismos, qué sé yo, en vez de informes, ir a armar encuentros temáticos para discusión políticas específicas y ese tipo de cuestiones que, si bien
no lo van a hacer parecer de la manera que cuando toca el jefe de gabinete, cuando va a informar al Congreso con ese simbolismo tan fuerte que tienen, pueden ser más ricos para la mejora en la política pública. Así que bueno, vuelvo a agradecerles por la invitación y esperemos que el próximo encuentro podamos hacerlo de manera presencial, que seguramente va a ser más provechoso para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, María Eugenia, tenés el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a la asociación por la invitación y es un placer volver a encontrarme con Natalia y Juan, que este año, a raíz de los 25 años ya, intercambiamos varias veces algunas apreciaciones sobre esta figura tan particular. La verdad que es una ocasión, los 25 años, una oportunidad para analizar una institución desde su creación, desde cero, que en realidad no tenemos muchas veces la oportunidad de hacerlo, los que nos dedicamos al estudio de las instituciones. En ese sentido es fascinante porque podemos ver la evolución en el tiempo y esto no es bastante frecuente y sobre todo una figura tan central en el diseño institucional y con rango constitucional, que es la única del gabinete que lo tiene. Yo quería plantear tres cosas. Muchas tienen coincidencia con lo que se dijo antes, así que voy a tratar de no repetir. Quería hablar del origen y las características que tiene la jefatura de gabinete. Quería hacer algunas menciones acerca de las funciones. Y por último, hacer una propuesta, que esto tiene que ver con una suerte de propuesta de investigación, para poder ahondar un poquito más sistemáticamente y con indicadores un poco más duros sobre la jefatura. Con respecto al origen, lo dijo muy bien Juan Manuel, sabemos que esto es el producto de un trade-off, de una negociación, en lo que estaba en juego la reelección de un presidente y una posición de otro sector político que lo que buscaba era morigerar el presidencialismo en un momento de gran impugnación teórica contra el presidencialismo, que era acusado, digamos, de la inestabilidad democrática de la región, con lo cual este origen lo carga a la jefatura con muchas expectativas que de alguna manera no fueron cumplidas. Las dos dimensiones, digamos, que buscaban con la creación de la jefatura era la desconcentración del poder presidencial y por otro lado la existencia de un fusible político para que promueva la discusión con la oposición, darle un espacio a la oposición para la negociación y evitar así las crisis políticas. Sabemos por los resultados de la crisis del 2001 que esto no se cumplió. Pero en cuanto a la desconcentración presidencial, yo diría que más que desconcentración, el jefe de gabinete se terminó convirtiendo en una herramienta central del Poder Ejecutivo. Por eso, en alguno de mis artículos yo digo que la trayectoria de la jefatura de gabinete fue desde la periferia al centro. De la periferia, porque como bien decía Juan Manuel, al principio, incluso el primer decreto reglamentario después de la sanción de la Constitución, era algo un poco más que la existente Secretaría General de la Presidencia. De hecho, parte de la Secretaría General de la Presidencia terminó constituyendo el primer diseño de la jefatura de gabinete, pero a lo largo del tiempo fue consolidando algunas otras funciones, especialmente en términos de coordinación, y yo diría, remarcaría el rol creciente que tiene en el proceso presupuestario la jefatura de gabinete, que lo que fue consolidándola como una herramienta para el Poder Ejecutivo y también, de alguna manera, para la centralización en el marco de la jefatura de gabinete de las atribuciones presidenciales. Las funciones las podríamos pensar en términos de tres dimensiones. Unas que son el core, digamos, el core que está definido por la Constitución, que es la coordinación gubernamental, la relación con el Congreso y la ejecución presupuestaria y la recaudación de las rentas, un tema que merecería un análisis aparte porque esto todavía nunca terminó, digamos, de definirse y tiene algunas funciones compartidas con otras áreas del Ejecutivo. Pero también fue sumando funciones que en otros trabajos que hicimos con Marcelo
Camerlo, nosotros clasificamos, digamos, las funciones estatales en arenas. Algunas funciones tienen que ver con la arena que nosotros denominamos presidencial. Es decir, más allá de estas funciones constitucionalmente reconocidas, fue sumando funciones que antes estaban en el ámbito de la presidencia, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la comunicación presidencial, que fue incorporado en el 2003 y que esto quedó a lo largo de las distintas gestiones. Y también lo que podríamos denominar funciones de la arena ministerial, es decir, todo eso que tiene que ver con políticas sectoriales. En algunas ocasiones la jefatura fue el lugar donde algunas políticas que eran parte de otros ministerios o que de algún área que se quería jerarquizar, terminaron siendo parte de la jefatura, como por ejemplo ambiente, deportes y algunas hábitat, etcétera, que son políticas sectoriales. Esto, digamos, no fue permanente a lo largo del tiempo, pero podríamos decir que también es el espacio donde estas funciones se pudieron ubicar. En otra época esto se hacía normalmente en la Secretaría en las secretarías de la presidencia, como en la época de Menem, que las secretarías de la presidencia llegaban a tener 18 unidades, digamos. Con respecto a las características, lo dijo Juan, de la jefatura, realmente es una institución sui generis, digamos, queda a mitad de camino entre lo que se pretendía de una especie de figura parlamentarizada y un ministro coordinador. Por supuesto que esto, además, no alteró las jefaturas del presidente, ni alteró la unipersonalidad del Poder Ejecutivo en la Argentina. Como decía Juan, es nombrado y removido por el presidente, más allá de la moción de censura con requisitos muy exigentes y casi imposibles de lograr. En términos generales podríamos decir que lo que más se asemeja es a un ministro coordinador. Pero no quiero perder mucho tiempo, digamos, en repetir lo que ya se dijo, sino en esta propuesta que tengo de investigación para poder ver en el tiempo la evolución de la jefatura. Hay un concepto que desarrolló Samuel Huntington para el análisis de las organizaciones partidarias, que es el de institucionalización, es decir, cómo una organización a lo largo del tiempo se institucionaliza. Este concepto fue utilizado en otros trabajos para analizar la evolución de la oficina presidencial en Estados Unidos, que también surge desde cero en los años 30, y también para analizar la evolución del gabinete. Huntington define a la institucionalización como cuando una organización adquiere valor y estabilidad por sí mismo. Es decir, uno podría decir que cualquier organización está institucionalizada en términos de que tiene reglas, en términos que tiene límites y funciones específicas. Pero, sin embargo, no todas las organizaciones logran persistir en el tiempo e institucionalizarse. No sé, se me ocurre, digamos, a mediados de los años 40, en la presidencia de Perón, cuando se crearon algunos ministerios que tenían también roles de coordinación, como el Ministerio de Asuntos Técnicos, el Ministerio de Asuntos Políticos, no sobrevivieron en el tiempo. En el caso de la jefatura, uno podría decir, bueno, tiene jerarquía constitucional, entonces en ese sentido es imposible que sea eliminada, pero podría haber ido perdiendo densidad, funciones, presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de institucionalización que propone en un artículo dos politólogos estadounidenses, que son Rexdale y Teese, proponen 4 dimensiones que son a su vez indicadores para poder medir la institucionalización, y esos indicadores son la capacidad, digamos, de autonomía de la organización, es decir, la posibilidad de tener sus propios recursos, sus propias funciones, pero básicamente está atada a los recursos disponibles para su funcionamiento. La adaptabilidad, es decir, que la institución se pueda adaptar a los cambios que se producen
al exterior de esa institución en términos de organización del gobierno, de funciones que el gobierno va adquiriendo, la complejidad, es decir, la diversificación de funciones, la especialización de funciones, y por último la coherencia, que tiene que ver con el adoptar rutinas y procesos que no son particularistas, sino más bien universales. Creo que para el análisis de la jefatura a través de indicadores y poder medirla, es muy interesante el concepto de autonomía, porque nos podemos, a través del presupuesto asignado a la jefatura, analizar cómo fue adquiriendo autonomía a lo largo del tiempo. Y esto, yo hice un ejercicio con los datos disponibles del presupuesto asignado a la jefatura entre el 95 y el 2008, digamos que puedo tenerlo de manera deflactada, digamos, como para poder ver, analizarlo en términos constantes. El presupuesto me costó, después del 2007 en adelante, conseguir ese dato, pero sí se observa una evolución creciente en los recursos. Pensemos que al inicio la jefatura de gabinete empezó a funcionar con el presupuesto de la Secretaría General. En ese sentido se ve una línea creciente en los recursos presupuestarios disponibles, pero con algunas oscilaciones que están vinculadas a la situación fiscal o de crisis fiscal de toda la administración, como ocurre en el 2002. Un minuto, María Eugenia. Tiene una reducción importante. Pero, bueno, bárbaro. Entonces, en términos presupuestarios, podemos ver que hay una trayectoria de autonomía de la jefatura. Y el otro, digamos, para no entrar en las cuatro dimensiones, la otra dimensión que me parece interesante también para analizar es la de complejidad, que también se puede observar viendo cómo se fue organizando la jefatura de gabinete a lo largo del tiempo y cómo fue especializándose en cada una de estas funciones que tiene asignadas, que ya las mencionamos, y cómo se va especializando y complejizando en términos de unidades la jefatura de gabinete para llevar a cabo sus funciones. Entonces yo creo que esto es una propuesta sobre la cual pretendo avanzar este año, a partir de esta oportunidad de los 25 años de la jefatura, para poder dar, digamos, un análisis un poco más fundado, cuantitativo y fundado en datos. Esa es, digamos, de alguna manera la propuesta que tengo desde lo académico para seguir estudiando la jefatura de gabinete. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y un placer compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Juan Manuel. A los asistentes al Congreso que quieran continuar con esta conversación, los esperamos entre el 13 y el 16 de octubre para responder a las preguntas de manera sincrónica. Muchas gracias. Supongo que es de tarde, así que buenas tardes. Adiós.